noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y hoy vamos a tocar una institución muy especial. Se trata del Banco de Datos Genéticos. Antes de empezar a presentar a mi invitada de hoy, que se llama Paula Concepción Miranda de Cela, quiero contarles que Paula es doctora en arqueología y actualmente trabaja como antropóloga forense y es responsable del área de antropología forense del Banco Nacional de Datos Genéticos. Paula, buenas noches, un gusto tenerte en nuestro programa hoy. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Muy interesante lo que haces, que estuve un poco buceando los antecedentes y demás, y bueno, y el disparador son 1 millón de preguntas, entre ellas que le cuentes a nuestra audiencia, que nos cuentes a nosotros qué es el Banco de Datos Genéticos, cuándo surge, cómo se crea, un poco la historia del origen. Bueno, en principio contarte que el Banco Nacional de Datos Genéticos es el primer banco de este estilo del mundo. Bien. Y es un poco particular el surgimiento, surge a partir de, pasando el periodo de dictadura argentina, ya en el periodo dictatorial, sobre todo mujeres, madres, empiezan a reclamar la aparición de sus hijos con vida, que estaban desaparecidos, detenidos ilegalmente. Pero dentro de ese grupo empiezan a formarse como un subgrupo de mujeres que también tenían la información de que sus hijas desaparecidas estaban embarazadas cuando desaparecieron. Entonces la pregunta era, bueno, ¿dónde están esos bebés, esos niños que nacieron? También hubo muchos casos de desaparición de personas con sus hijos chiquititos. Entonces, bueno, comienza una búsqueda que en ese momento era fines de los 70, el ADN no se conocía como se conoce hoy, claro. Los avances en genética, bueno, eran los que había en ese momento, y la búsqueda comenzó de una manera más detectivesca por parte de este grupo, que son las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas lo que hacen es, bueno, empezar a juntar información para buscar a estos niños que debieron haber nacido, o estos niños que ya conocían, pero a medida que pasaba el tiempo, estos niños crecían. Cambiaban las fisonomías. Entonces, por un lado, estos niños, bueno, crecían y ellas tenían algún, no sé, a veces se guardan mechoncitos de pelo, diente. Pero ¿qué pasaba con esos niños a los que ellas no le conocían la carita? Que habían nacido y no tenían información. Bueno, ya para el 79, un día en un diario de La Plata sale una noticia en donde, creo que si no recuerdo mal, en Irlanda, se logra probar una filiación paterna entre un hombre que negaba a su hijo y este niño, y se logra probar a partir de un estudio. Entonces ahí sale la pregunta de las abuelas, que es una pregunta científica, esa es la particularidad. La pregunta que ellas hacen es, bueno, ante la ausencia de nuestros hijos, ¿cómo podemos probar o hacer esa filiación con esos niños que no conocemos y la sangre de ellas? Reconocer que son sus nietos. Necesitaban una prueba científica, porque una cosa era que ellas vieran un niño y tuvieran algunas pruebas documentales, el color del pelo, o fisonomía o algo por el estilo. La fisonomía que también cambia a medida que pasa el tiempo. Con esta pregunta las abuelas empiezan a contactarse con científicos, a recorrer el mundo. De hecho, se contactan con un científico argentino que es Víctor Penchazade, que es una figura central en lo que fue la configuración del banco, que todavía sigue ligada al banco, que es un pediatra que en su momento tuvo que exiliarse porque intentaron secuestrarlo, estaba en Estados Unidos. Bueno, las abuelas se contactan con él y hacen esta pregunta: ¿qué prueba en términos de genético, en términos de una filiación, una prueba científica, cómo se podía llegar a eso? Y no había respuesta en ese momento. Claro. Víctor le transmite esta interrogante a otros científicos. Eso no se resolvió en poco tiempo, fue pasando el tiempo. A Argentina llegan una comisión de la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias, también para, bueno, dar un diagnóstico de lo que pasó en Argentina en términos de cómo se iban a localizar esas personas desaparecidas, qué recomendaciones se podían dar. Y bueno, a medida que pasa el tiempo se logra dar una respuesta. Lo que se logra hacer es, a través de cálculos matemáticos para establecer los índices de paternidad comunes, bueno, se logra establecer una nueva fórmula que es el índice de abuelidad,
que lo que busca es establecer esta filiación, esta relación, pero en ausencia de una generación en el medio. Tenemos abuelos y abuelas y esos nietos, pero no vamos a tener la sangre o el ADN de esos padres porque están desaparecidos. Es un cálculo, o sea, ese análisis es más complejo, pero aún todavía para ese momento, cuando se logra establecer el índice de abuelidad, no era a través del ADN. En ese momento se hacían estudios de sangre, a través de proteínas, son estudios parecidos a los que se hacen para cuando se busca ver la compatibilidad de un órgano cuando se va a hacer un trasplante. Y más imprecisos también, ¿no? Y eran como esos primeros análisis, se hicieron las primeras pruebas, incluso con una nieta, con una nena que ya había sido recuperada, que se tenía la información genética, claro, que estaba esa filiación establecida, y se empiezan a hacer esos primeros análisis a través de proteínas séricas y otras cuestiones que no conozco tanto. Pero sin embargo, bueno, el tiempo iba a pasar, y yo creo que también esto trato de resaltarlo cuando doy clases, es que Abuelas tuvo una visión muy a largo plazo. Ellas sabían que cuando se empiezan con estos avances, no necesariamente era lo que se iba a resolver el corto plazo y que tal vez ellas nunca iban a conocer vieran, a sus claro, nietos. claro. Entonces la propuesta era construir un banco, un reservorio de las muestras de ellas, muestras de sangre, para que algún día, tal vez, a ese chico que iba a crecer, si tenía dudas de su identidad, se acercara a él. Y entonces se empieza a armar esta como una base de datos con muestras de ellas, que van a ser muestras de abuelas, abuelos, incluso... ¿En qué año más o menos empezaron a tomar muestras de abuelas? Y un poco antes del 83, porque recién en el 83 es cuando se establece el banco. Sí, bien, sí. Bien. Se empiezan a tomar muestras antes, pero el banco como banco, además como... O sea, lo que se empieza a buscar es, bueno, ¿dónde se va a instalar este lugar, este reservorio? Estos científicos que vienen a Argentina empiezan a buscar y ver, bueno, qué lugar tenía las características para armar este banco. El lugar fue el Hospital Durán, que tiene un servicio de inmuno, no recuerdo el nombre. Y bueno, ahí se empiezan a albergar las muestras de estas abuelas. También lo interesante era que en ese momento los análisis se hacían, por ejemplo, se sospechaba de que un niño podía ser familiar de alguna de estas abuelas, los análisis eran directos, pero al conformarse un banco, los análisis iban a empezar a ser más sistemáticos, es decir, se iban a empezar a cruzar los datos. De otra forma, digamos, sí. Claro. Sí, ya no tan directo, sino, bueno, si había dudas, bueno, se cotejaba con todo el banco, no con una familia en particular. Ya con el banco constituido, los avances que se hicieron en genética forense a partir de estas preguntas, bueno, son increíbles, son la base de la genética forense, también de la antropología forense, pero bueno, el paso del tiempo hizo que los análisis se fueran complejizando, hubo avances en genética y actualmente ya los análisis son por varias vías, se usan STRs, ADN mitocondrial, cromosoma Y, y se van reforzando los análisis. Incluso en la actualidad ahora se están haciendo más avances en cuanto a cuando falta información genética en esta base, bueno, cómo se van tapando esos agujeros. La parte difícil tal vez es que muchos grupos familiares, que es como se le llama este reservorio de muestras, como te decía, están conformados por los abuelos, tal vez tíos, pero muchos de estos grupos, de estos familiares, fueron diezmados completamente en la dictadura. Entonces tal vez no tengas tanta información genética con la cual hacer la comparación. Para identificar, Exacto. Se complica terriblemente la identificación. Sí. Y hoy esto de búsqueda de identidad, tu tarea concretamente de antropología forense, ¿se limita solo el banco a esta tarea específica de búsqueda de identidad de niños desaparecidos durante la dictadura o tiene algún otro aporte a la sociedad, alguna otra tarea complementaria, alguna otra ampliación de información o de búsqueda de información con otros fines? Por la ley que crea el banco y después otra ley posterior en 2009, la tarea y la función del banco es orientada específicamente a lo que son en el periodo de desaparición de personas. Sin embargo, en los últimos años empezó también a suceder que se empezaron a hacer análisis o incluir casos
que sí ocurrieron durante ese periodo, pero no necesariamente vinculado a apropiaciones por parte de militares. Sería lo que comúnmente se llama robo de bebés o adopciones ilegales. Sí, plagio de identidad. Sí, que sucedieron lamentablemente siempre, aún en periodo de dictadura, pero no necesariamente ligado a cuestión de apropiación por parte de militares. Esos casos permitieron también lograr y hacer filiaciones, le llamamos filiaciones, de, por ejemplo, madres que cuando eran jovencitas le dijeron que su hijo había muerto y ellas siempre tuvieron la duda de, bueno, si eso realmente era cierto, si ese bebé fue robado y entregado a una familia. Se está empezando a conformar eso, surgió en ese contexto, pero ya hay una base. Y digamos que a demanda judicial, ¿no? Sí, la justicia les requiere como aporte, o digamos desde el marco de una pericia forense, claramente, que les indaguen sobre esa identidad. Claro. Todo es a través de, son casos judicializados. En el caso de personas que dudan de su identidad y que se acercan directamente, muchas veces no necesariamente es un caso judicializado porque la persona va voluntariamente. Entonces se acerca a la CONADI, se puede establecer una fecha para que se acerque al banco, se le abre un expediente, pero hay muchos casos, por ejemplo, los que yo trato son todos judicializados. Y ahí va un poco cuál es mi tarea en el banco. Hay casos en donde familiares que buscaban a sus nietos y a sus hijos desaparecidos no llegaron a dejar la muestra en el banco porque fallecieron antes o dejaron muestra hace mucho. Entonces la única forma de obtener una muestra genética de esas personas es a través de una exhumación, o sea, desenterrar los cuerpos, tomar la muestra y después dejarlos donde estaban. Y eso sí o sí totalmente judicial el trámite. Son todos esos casos judicializados. Una cuestión también particular es que, por ejemplo, estos casos de estas exhumaciones son siempre dentro de cementerios, a diferencia tal vez los casos que son más conocidos como los que trabaja el equipo argentino de antropología forense, por ejemplo en fosas comunes con personas NN. Nosotros no trabajamos, necesitamos tener información sobre la identidad de la persona que se está exhumando y a quién se le toma la muestra, porque eso va a formar parte de este grupo familiar de referencia para comparar. Pero también en el último tiempo sí empezó a pasar, que tal vez es una parte un poco más triste, que muchos de estos jóvenes que dudaban de su identidad no llegaron a dejar la muestra o murieron tal vez por un accidente o una enfermedad y no se resolvió ese caso. Entonces también la única forma de resolverlo post-mortem es a través de la exhumación. Y me imagino que estamos en un periodo de, no ya abuelas, de bisabuelas. Las abuelas están en edad de bisabuelas. ¿Qué pasa si muere el padre, como en este caso, que podría haber sido hijo de un desaparecido, y queda el hijo que en algún momento escuchó o el padre le transmitió la inquietud sobre sus dudas en cuanto a su identidad? Puede concurrir al banco de datos genéticos y pueden empezar a recorrer ese camino también, o en algún punto se corta. Digamos, por suerte en este último tiempo se empezó a abrir otra línea que tiene que ver con los bisnietos. Claro. Y esto también, involucra un poco con estas tareas que hacemos en la parte de antropología forense. Por ejemplo, en los casos que estos padres murieron, pero fueron cremados. Pero estaba la investigación de que podían ser apropiados, o incluso esto que vos decís, le transmitieron a sus hijos. Entonces hay nueva tecnología que se llama de microarrays, pero básicamente consiste en explorar otras áreas del ADN para poder establecer estos índices. Son más complejos, ya este año llegaron los equipamientos para empezar a explorar eso, y se está trabajando en esa nueva línea que es prometedora. Claro, es re interesante. ¿Y cómo manejan el tema? Bueno, el derecho a la identidad es un derecho, también el respeto a la dignidad de las personas lo es. O sea, ¿cómo manejan eso de tengo dudas sobre mi identidad, me voy al banco de datos genéticos, pero no estoy totalmente convencido? O sea, los ayudan, los orientan, los asisten. Me refiero, el equipo es un equipo interdisciplinario que puede, digamos, acompañar a la persona en todo ese traumático proceso que significa la búsqueda de la identidad, o es más impersonal el trabajo técnico de ustedes.
En realidad, o sea, hay un área de abuelas en CONADI, hay un equipo de psicólogos donde se trata de contener a las personas. La previa sería, la previa del banco. Bien. Sin embargo, es verdad que cuando, por ejemplo, los extraccionistas, que son los que toman las muestras de sangre de estas personas, conviven con eso y de alguna forma sí la verdad yo los admiro un montón porque están en ese momento. Es un recorrido súper traumático. Sí, y si bien es el perito que solo toma la muestra y ahí termina su trabajo, el trabajo que hacen los extraccionistas del banco es increíble. En realidad ellos son de alguna forma el oído. Claro, son la cara visible del banco. Claro. Incluso algunos días tocan solo que vengan estos casos de estas madres que tienen dudas de si sus hijos nacieron muertos o no y les cuentan sus historias mientras se preparan para hacer la extracción de sangre. Es escuchar todas esas historias, dar contención y a la vez, tratar de dar, aunque sea una caricia a ese momento en donde, la persona cuando llega el momento de la toma de muestras, como, ese paso casi final y después la espera. Entonces, si bien hay una previa, el equipo de extraccionistas del banco también hacen de alguna forma esta tarea. Imagino que en realidad hablábamos al principio del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que habla de paz, justicia, instituciones sólidas y un poco, ustedes son una referencia clara en ese camino de paz y de justicia y lo deben discutir entre ustedes, lo deben conversar. ¿Qué sensación les da cuando están iniciando el camino o cuando terminan el camino y encuentran realmente a alguien que se identifica con una abuela? Y un poco retomando lo que me preguntabas antes, somos un equipo interdisciplinario y sabemos de la importancia de la tarea que se lleva adelante en el banco, porque cada encuentro marca un momento, es un festejo general que no solo en Argentina, sino vemos cómo impacta en otros países. Claro. Es un momento de... Es un momento de misión cumplida, claramente. Y ese sentimiento debe ser, ¿no? Es por un lado un festejo, pero también a la vez es como recobrar energías para, seguir al otro día con esa búsqueda. Sabemos la importancia que tiene porque Argentina es un caso particular en donde el Estado dio una respuesta a los reclamos o a esa búsqueda que en otros países de América Latina no sucedió o sucedió mucho tiempo después. No sé, con pérdida de datos concretamente necesarios para esta identificación. Y de hecho, profesionales de otros países vienen a capacitarse a veces al banco para tratar de replicar. De hecho, por ejemplo, un caso particular es el de Perú, que tardaron mucho tiempo en que saliera una ley de bancos genéticos para buscar desaparecidos. Los profesionales vinieron, sobre todo genetistas, a capacitarse. Creo que recién para 2018 se logró establecer una ley y era todo un camino de inicio, recién arrancando. Lo mismo en otros países donde tal vez esta búsqueda se lleva a cabo a partir de ONG u organismos que apoyan, pero no desde el Estado. ¿Y acuerdos, convenios de cooperación entre el Banco de Datos Genéticos y algunos de estos? Más allá de la capacitación, digo, para la asistencia concreta, para la búsqueda concreta. Hubo sí convenios con Perú con esto de, por un lado, la capacitación de que ellos vinieran y también ir desde, por ejemplo, el subdirector y otras personas desde acá de Argentina ya a empezar a ver los laboratorios, cómo arrancaban, con El Salvador, con Colombia, también nos ha tocado ir. La colaboración es más a través de lo que es la capacitación y recomendaciones, y lo mismo también nosotros para capacitarnos y ver otras realidades y qué podemos aportar y qué nos pueden aportar ellos desde las preguntas que se hacen en sus búsquedas. Y Paula, estamos en un momento bisagra, ¿no? Estamos en un trámite de elecciones, estamos viendo el giro hacia representantes o pretensos representantes de la sociedad, hablo de Bullrich, de Milei, que quizás están con el planteo negacionista. Ese desafío, ¿ustedes cómo lo están viendo, cómo lo están pensando, qué están sintiendo, qué afectación futura puede haber a esto? Porque hasta ahora el blindaje legal existe, pero... no sé, supongo que también será un tema que ustedes conversarán, pensarán, le generará expectativa. ¿Han tomado contacto de alguna forma? Y es inquietante desde el lunes a
hoy ya estamos jueves, la verdad es que no se ve. Y va más allá desde el tema laboral, ¿no? Va claro, mucho más allá. Y es un panorama muy triste, lo charlamos. Recién, bueno, en estos días también muchos científicos han salido a responder. Yo creo que el banco es un ejemplo de la ciencia dando respuesta a una demanda social. Claro, aparte es ciencia y tecnología aplicada, claramente. Aplicada, yo creo que a veces no se toma dimensión de todo lo que se hace. Que se hace. Trato siempre, cuando me toca dar clases, recalcar esto, como una pregunta de unas mujeres que estaban con su búsqueda particular y social a la vez, hizo un cambio en la genética, en la antropología forense, como nosotros tal vez vemos en Estados Unidos esos bancos de datos donde cruzan información, pero todo eso nació acá a través de este pedido y a través de como un avance de a poquito, insistiendo. Claro, porque esto después se apertura a muchísimas investigaciones genéticas de todo tipo. Exacto, ahora ya es común que en distintos países o países más potencia tengan terribles bases de datos, no solo una, sino dos o varias. No, incluso para la identidad genética de la persona. Sí, hoy lo que se ve, por ejemplo, en las películas de los avances en lo que es genética forense y esto de establecer los linajes, filiaciones, si uno tiene primos en otros lugares. Claro. Pero esto nació acá, con científicos de acá y a través respondiendo a una demanda social que ya está instalada en la sociedad. No se vuelve atrás sencillamente con esto. No, es triste. Yo tengo la esperanza que no va a pasar eso. Que se preserve esto que es tan importante, ¿no? Y para nuestra historia también. Sí. Te quiero pedir dos como consejos que puedas darle primero a las personas que están interesadas en trabajar en temas de antropología forense. ¿Qué les dirías como primer disparador? ¿Hasta dónde se animan? ¿Qué sé yo? ¿Cuál sería tu consejo como doctora en el tema? Bueno, la antropología forense es hermosa. La antropología, arqueología forense. Les diría que más allá de los contextos se animen, que sigan. Es un poco difícil, no hay mucha inserción a nivel nacional en espacios estatales, son pocos los lugares, pero también no siempre la forma de entrar a la antropología forense siendo perito. Se pueden desarrollar herramientas, hay colegas que si bien no hacen pericias en antropología forense, hacen investigación en CONICET que a futuro van a brindar herramientas para la antropología forense. Hay nuevos campos, que no se desanimen porque es un camino un poco complejo, tal vez se encuentren con muchos no, pero que la verdad que vale la pena y que lo hagan. Y que lo hagan. Y sobre todo me imagino también que desde el punto de vista turístico, habiendo tantos lugares rupestres en nuestro país, es un tema... me parece que también es un lugar desde donde convocar al antropólogo forense para que trabajen esos temas, ¿no? Con lo que es la arqueología o la antropología hay otros temas también para explorar. La antropología forense a veces no... Tiene otros límites. Tiene sus límites, pero es verdad que tampoco hay, uno en la universidad no te recibís con el título de antropólogo forense. En mi caso yo empecé estudiando restos de poblaciones de Jujuy, del periodo antes que llegaran los incas, también de Catamarca. Me fui formando en lo que es el estudio de restos antiguos, pero se comparten metodologías, formas, y eso me dio la posibilidad, en CONICET desarrollé el doctorado, y eso me dio la posibilidad de a poco de prepararme para este trabajo, que si bien es muy específico, se comparte en varios aspectos. Así que mi consejo es que lo hagan. Y en cuanto a concretamente algo que debe ser muy común entre ustedes y demás, ¿qué consejo le darías a una persona que en este momento está dudando de su identidad y sigue dudando y viene dudando hace más de 40 años? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo ayudarías? ¿Le dirías, da el primer paso como estuvimos charlando, andate a abuelas, charla con ellas? Sí. ¿Qué le dirías vos para que se acerque? Y en principio que no se quede con las dudas, que se acerque a abuelas o a la CONADI, que ahí los van a recibir, se va a armar un expediente, también van a todas las pruebas o papeles que puedan juntar, de partida de nacimiento, van a ser importantes. No todo es el análisis genético en sí, sino primero chequear todo. Claro, es base de datos de la persona y genético. Claro, sí, también es importante documentación, todo el relato, que todos los
lo que él pueda recordar, y que se acerque y que no se quede con la duda. Bueno, Paula, muchísimas gracias, fue un programa súper interesante, seguramente lo vamos a repetir, lo vamos a ver en nuestro repositorio, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a vos por invitarme, muchas gracias. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.